¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo interminable de errores y arrepentimiento, como una mosca atrapada en la telaraña de una araña, luchando por liberarse, pero enredándose más con cada movimiento? Este es el ciclo del pecado que afecta a muchos de nosotros. Pero no temas, porque hay esperanza y una forma de salir. Hoy quiero explorar contigo el poder de liberarte de este patrón destructivo y abrazar la gracia liberadora de Dios. También voy a orar una oración poderosa contigo en el nombre de Jesús. Así que mira hasta el final y abre tu corazón para recibir las bendiciones de esta oración. Imagina por un momento a un escultor hábil, cincel en mano, trabajando incansablemente en un bloque de mármol. Con cada golpe, busca revelar la obra maestra oculta dentro, pero una y otra vez, a pesar de sus mejores esfuerzos, el cincel resbala, creando marcas o astillas no deseadas. Esto es muy parecido a nuestra lucha con el pecado. Buscamos la rectitud, pero a menudo nos encontramos cometiendo errores que estropean nuestro resultado esperado. La Biblia nos dice en Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero, así como un escultor puede perfeccionar su técnica y corregir sus errores, nosotros también podemos liberarnos del ciclo del pecado con la ayuda de Dios. Veamos 3 herramientas que necesitamos para superar el pecado y vivir en la libertad que Cristo nos ha prometido. Número 1. Reconocer el patrón. Mis queridos amigos, el primer paso para romper el ciclo del pecado es reconocer el patrón. Debemos abrir los ojos a los comportamientos y pensamientos recurrentes que nos desvían. A menudo nos encontramos repitiendo los mismos errores, preguntándonos por qué no podemos cambiar. El apóstol Pablo entendió muy bien esta lucha. En Romanos 7, 15 y 16, escribe: porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Este conflicto interno es una experiencia común para muchos creyentes. Deseamos hacer el bien, pero nos encontramos cayendo en trampas familiares. Es crucial entender que el pecado a menudo sigue un patrón predecible. Comienza con una tentación, un pensamiento o deseo aparentemente inofensivo. Si entretenemos esta tentación, lleva a la acción, y la acción, cuando se repite, se convierte en un hábito. Con el tiempo, este hábito puede moldear nuestro carácter y, en última instancia, determinar el curso de nuestras vidas. Antes de darnos cuenta, estamos atrapados en un ciclo que parece imposible de escapar. Pero reconocer este patrón es el primer paso hacia la libertad. Debemos ser conscientes de nuestros desencadenantes, aquellas situaciones o emociones que nos hacen vulnerables a la tentación. Quizás sea el estrés, la soledad o un ambiente particular que debilita nuestra resolución. Al identificar estos desencadenantes, podemos comenzar a tomar medidas proactivas para evitarlos o manejarlos. La Biblia ofrece sabiduría en este aspecto. En 1 de Pedro 5, 8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Este versículo nos recuerda la importancia de estar alertas y conscientes. No podemos darnos el lujo de ser complacientes en nuestra vida espiritual. En cambio, debemos cultivar un agudo sentido de autoconciencia. Esto significa examinar honestamente nuestros pensamientos, acciones y motivaciones. Requiere humildad y disposición para enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos, pero esta autorreflexión es esencial para el crecimiento y la transformación.
A medida que nos volvemos más conscientes de nuestros patrones de pecado, podemos comenzar a interrumpirlos. Podemos aprender a reconocer las señales de advertencia tempranas y actuar antes de caer en trampas familiares. Esto podría significar buscar apoyo, sumergirnos en las Escrituras o alejarnos de situaciones tentadoras. La clave es ser proactivos en lugar de reactivos. En lugar de esperar hasta haber caído en el pecado, podemos aprender a detenernos en el primer indicio de tentación. Este proceso de reconocimiento e interrupción lleva tiempo y práctica. No es algo que dominemos de la noche a la mañana, pero con persistencia y la ayuda de Dios, podemos ser cada vez más hábiles en identificar y evitar las trampas que nos han atrapado en el pasado. Recuerda, mis amigos, que Dios es paciente con nosotros en este proceso. Filipenses 1:6 nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está comprometido con nuestro crecimiento y transformación. No espera perfección, pero sí desea nuestra cooperación en el proceso de santificación. A medida que aprendemos a reconocer nuestros patrones de pecado, nos abrimos a su obra transformadora en nuestras vidas. Nos convertimos en participantes activos en nuestro propio crecimiento espiritual, en lugar de víctimas pasivas de nuestra naturaleza pecaminosa. Este reconocimiento también nos ayuda a extender gracia a otros que están luchando. Cuando entendemos nuestros propios patrones de pecado, nos volvemos más compasivos hacia quienes nos rodean y enfrentan batallas similares. Podemos ofrecer apoyo y ánimo, sabiendo que todos estamos en este viaje juntos. Así que, mis queridos amigos, les animo a tomarse un tiempo para una autorreflexión honesta. Pídanle a Dios que revele el patrón de pecado en sus vidas. Sean lo suficientemente valientes para enfrentar estas verdades, sabiendo que el reconocimiento es el primer paso hacia la libertad. Y recuerden, no están solos en este proceso. Dios está con ustedes y ha provisto el cuerpo de Cristo como un sistema de apoyo. No tengan miedo de buscar ayuda y responsabilidad mientras aprenden a reconocer e interrumpir el ciclo de pecado en sus vidas. Número 2. Abraza la gracia de Dios. Mis amigos, ahora que hemos aprendido a reconocer los patrones de pecado en nuestras vidas, es hora de abrazar el antídoto más poderoso, la gracia de Dios. Esta gracia no es solo un concepto, sino una fuerza transformadora que puede romper las cadenas del pecado y liberarnos. Vamos a explorar las profundidades de este asombroso regalo y descubrir cómo nos capacita para vencer. La gracia a menudo se define como favor inmerecido, pero es mucho más que eso. Es el amor activo de Dios obrando en nuestras vidas, capacitándonos para vivir de una manera que le agrada. El apóstol Pablo comprendió íntimamente el poder de la gracia. En 2 de Corintios 12:9, comparte las palabras del Señor hacia él: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo revela una verdad profunda. La gracia de Dios no es solo una cobertura para nuestros pecados, sino una fuente de fuerza en nuestras luchas. Cuando nos sentimos más débiles, cuando nuestros patrones de pecado parecen más abrumadores, es cuando la gracia de Dios puede obrar más poderosamente en nuestras vidas. Pero para experimentar este poder, primero debemos abrazarlo plenamente. Muchos de nosotros luchamos por aceptar la gracia de Dios porque nos sentimos indignos. Vemos nuestros fracasos repetidos y pensamos: ¿cómo podría Dios amarme? ¿Cómo podría perdonarme nuevamente? Mis queridos amigos, estos pensamientos no provienen de Dios,
sino del enemigo que busca mantenernos atrapados en la culpa y la vergüenza. La verdad es que el amor de Dios por nosotros no se basa en nuestro desempeño. Romanos 5:8 nos dice: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». El amor y la gracia de Dios se nos extienden no porque lo merezcamos, sino porque es su naturaleza amar. Cuando realmente comprendemos esta verdad, nos libera de la necesidad de ganarnos el favor de Dios. Podemos dejar de esforzarnos y comenzar a descansar en su amor y aceptación. Esto no significa que nos volvamos complacientes con el pecado. Al contrario, entender la profundidad de la gracia de Dios nos motiva a vivir de una manera que lo honre. Como pregunta Pablo en Romanos 6:1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no nos da licencia para pecar, sino que nos da poder para vencer el pecado. Cuando abrazamos la gracia de Dios, no solo estamos recibiendo perdón por los pecados pasados, sino que también estamos recibiendo el poder para vivir de manera diferente, tanto en el presente como en el futuro. Tito 2:11 y 12 explica: «Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente». La gracia es nuestra maestra, guiándonos hacia una nueva forma de vida. Nos abre los ojos para ver el pecado por lo que realmente es: una fuerza destructiva que nos separa de Dios y obstaculiza nuestra alegría, y nos capacita para elegir la rectitud en su lugar. Pero abrazar la gracia no es un evento único, es una elección diaria, momento a momento. Cada vez que enfrentamos la tentación, tenemos la oportunidad de confiar en la gracia de Dios en lugar de en nuestra propia fuerza. Esta dependencia de la gracia nos humilla, nos recuerda que no podemos romper el ciclo del pecado solo con fuerza de voluntad o determinación. Necesitamos el poder sobrenatural de Dios. A medida que aprendemos a depender de su gracia, descubrimos una nueva fuerza que emerge en nuestras vidas. Nos volvemos más resistentes a la tentación, más rápidos para arrepentirnos cuando caemos, y más confiados en el amor infalible de Dios hacia nosotros. Abrazar la gracia también cambia nuestra perspectiva sobre nuestros fracasos. En lugar de verlos como evidencia de nuestra falta de valía, podemos verlos como oportunidades para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Cada vez que caemos y nos levantamos, confiando en la gracia de Dios, nos volvemos más fuertes. Aprendemos a confiar en su fuerza en lugar de la nuestra. Este proceso de caer, recibir gracia y levantarse es parte de nuestro crecimiento espiritual. Es como aprendemos a caminar en el Espíritu, como Pablo nos anima a hacerlo en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Caminar en el Espíritu es otra forma de describir una vida vivida en dependencia de la gracia de Dios. Es una vida en la que constantemente nos volvemos hacia Dios, buscando su fuerza y guía en cada situación. A medida que hacemos esto, nos encontramos alejándonos naturalmente de los patrones pecaminosos y acercándonos a una vida piadosa. Mis amigos, los animo a que hoy abracen completamente la gracia de Dios. No permitan que la vergüenza o la culpa les impidan experimentar la plenitud de su amor y poder en sus vidas. Recuerden que no hay pecado demasiado grande para que la gracia de Dios lo supere. No hay patrón demasiado arraigado para que su poder lo rompa.
A medida que enfrentan tentaciones y luchas, recuérdense a sí mismos la suficiencia de la gracia de Dios. Díganlo en voz alta si es necesario. La gracia de Dios es suficiente para mí. Su fuerza se perfecciona en mi debilidad. Dejen que estas verdades penetren profundamente en sus corazones y mentes y permitan que transformen cómo se ven a sí mismos y cómo enfrentan los desafíos en sus vidas. Al hacerlo, encontrarán una nueva fuerza surgiendo dentro de ustedes, la fuerza de la gracia de Dios, que les capacitará para liberarse del ciclo del pecado. Número 3. Camina en victoria. Mis queridos amigos, ahora que hemos reconocido los patrones de pecado y hemos abrazado la gracia de Dios, es tiempo de aprender cómo caminar en victoria. Aquí es donde la fe se pone en acción. Caminar en victoria no significa que nunca enfrentaremos tentaciones o luchas de nuevo. Significa que tenemos las herramientas y el poder para vencer cuando los desafíos surgen. El apóstol Juan nos da una promesa poderosa en 1 de Juan 5, 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo es la clave para nuestra victoria sobre el pecado y las tentaciones del mundo. Pero, ¿cómo aplicamos esta fe de manera práctica en nuestra vida diaria? Primero, debemos renovar nuestras mentes. Romanos 12, 2 nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación sucede a medida que nos sumergimos en la palabra de Dios. A medida que leemos, estudiamos y meditamos en las Escrituras, nuestros patrones de pensamiento comienzan a cambiar. Comenzamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios en lugar de la del mundo. Esta mente renovada se convierte en una defensa poderosa contra la tentación. Cuando surgen pensamientos pecaminosos, podemos contrarrestarlos con la verdad de la palabra de Dios. Pero no basta con solo conocer la Escritura, debemos aplicarla. Santiago 1:22 nos recuerda: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Caminar en victoria significa elegir activamente obedecer la palabra de Dios, incluso cuando es difícil. Esta obediencia no se trata de ganarse el favor de Dios, sino de alinear nuestras vidas con su voluntad y experimentar la libertad que proviene de vivir como Él intentó que vivamos. Otro aspecto crucial de caminar en victoria es mantener una relación cercana con Dios. Esto significa priorizar la oración y la adoración en nuestra vida diaria. A medida que pasamos tiempo en la presencia de Dios, somos fortalecidos y equipados para los desafíos que enfrentamos. Salmo 16, 11 nos dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios encontramos no solo fuerza, sino también gozo y satisfacción. Este gozo se convierte en un motivador poderoso, ayudándonos a resistir los placeres fugaces del pecado. Caminar en victoria también implica comunidad. No fuimos hechos para luchar esta batalla solos. Eclesiastés 4, 9 y 10 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Rodéate de otros creyentes que puedan animarte, orar por ti y mantenerte responsable. Sé abierto al apoyo y la guía de ellos mientras caminas en victoria. Recuerda que es un proceso. Puede haber retrocesos en el camino,
Pero no dejes que te desanimen. Cada vez que tropiezas, regresa a la gracia de Dios, aprende de la experiencia y sigue adelante. Proverbios 24, 16 nos anima. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Observa que la diferencia entre los justos y los impíos no es que los justos nunca caen, sino que siempre se levantan. Esto no significa que debamos aceptar el pecado o seguir cayendo sin esforzarnos por crecer y vivir en santidad. En su lugar, significa reconocer nuestras imperfecciones mientras buscamos continuamente alinearnos con la voluntad de Dios. Nuestro objetivo debe ser levantarnos cada vez que caemos y trabajar diligentemente para evitar caer en primer lugar, esforzándonos por vivir rectamente y con fidelidad. Caminar en victoria también significa aprender a tomar cautivos tus pensamientos. Segunda de Corintios 10, 5 nos instruye: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando surgen pensamientos negativos o pecaminosos, no los entretengas, no actúes en ellos. En su lugar, deséchalos inmediatamente, entrégalos a Dios y reemplázalos con la verdad de su palabra. A veces, simplemente puedes ignorar o reprender pensamientos pecaminosos. Al hacer esto, verás cuán rápido pasan. Finalmente, caminar en victoria implica ponerse toda la armadura de Dios. Efesios 6, 11 y 13 nos dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza de esta armadura es crucial para nuestra victoria sobre el pecado y la tentación. Mi amigo, mientras avanzas, recuerda que no estás luchando por la victoria, sino desde una posición de victoria. Cristo ya ha ganado la batalla definitiva en la cruz. Nuestro trabajo es mantenernos firmes en esa victoria, confiando en su fuerza y en las herramientas que nos ha dado. Caminar en victoria es una elección diaria de confiar en Dios, obedecer su palabra y depender de su fuerza. Al hacer esta elección día tras día, encontrarás que el ciclo del pecado pierde su poder sobre ti. Recuerda, como dice Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al mantenernos firmes en la armadura de Dios y resistir al diablo, podemos vencer la tentación y vivir en la libertad que Cristo ya ha asegurado para nosotros. Experimentarás la libertad y el gozo que provienen de vivir en alineación con la voluntad de Dios. Así que avanza con confianza, mis queridos amigos. Tienes todo lo que necesitas para romper el ciclo del pecado y caminar en victoria. Confía en la gracia de Dios, apóyate en su fuerza y observa cómo transforma tu vida. Ahora, a todos los que están escuchando mi voz, vamos a acercarnos al Señor en oración. Quiero que recen esta oración conmigo para que puedan recibir todas las bendiciones de esta oración. Oremos. A nuestro Dios amoroso y misericordioso, Padre Celestial, tú eres el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Tu fuerza no tiene límites,
tu amor no tiene fin. Me maravillo ante tu majestad, tu sabiduría y tu gracia inagotable. Tú eres la roca sobre la que me sostengo, la fortaleza en la que encuentro refugio. Si fuiste bendecido por este mensaje, escribe la palabra Amén en la sección de comentarios a continuación. Declaro que todas las bendiciones de esta oración están ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Puedes ayudarnos a llegar a más personas y difundir el Evangelio. Puedes hacerlo compartiendo el video con un amigo o familiar que sepas que necesita la bendición de esta oración y haciendo clic en el botón de me gusta. También recuerda suscribirte al canal para más videos que bendigan tu corazón y eleven tu espíritu. Apreciamos a todos los que nos apoyan. Eres bendecido para ser una bendición. Por favor, siéntete libre de dejar tus peticiones de oración en la sección de comentarios para que podamos presentarlas ante Dios por tus bendiciones y victorias. Además, invitamos a otros creyentes en la plataforma de YouTube y en todo el mundo a unirse a nosotros y comenzar a orar por ti en este momento. Queremos que sepas que incluso si no ves una respuesta a tu solicitud de oración, no significa que no hayas sido orado. Ten la seguridad de que estamos elevando activamente cada petición a Dios que esté de acuerdo con su voluntad. Creemos en el poder de la oración para traer consuelo, sanidad y guía, de acuerdo con el plan perfecto de Dios. Mantente en fe con nosotros mientras oramos. Toda la gloria sea para Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes.